Person hace tiempo, donde ponen aquí dos clavitos, ponen aquí dos clavitos y de esos clavitos amarran una cinta y esa cinta obviamente pues siempre es la misma, ¿no? Nunca cambia la cinta. Entonces en este extremo colocan un lápiz y con ese lápiz lo que empiezan a hacer es recorrer el lápiz estirando toda la cuerdita, todo el hilo. Entonces se van a dar cuenta que conforme van dibujando y se van desplazando, pues simplemente la cuerdita se va moviendo, pero sigue siendo la misma distancia. Entonces eso los va a llevar a que en algún momento pues la suma de las distancias sea la misma, porque en cualquier punto esta distancia que une a este punto con este punto, a dos puntos fijos llamados focos, pues siempre es la misma, ¿no? Y precisamente lo está representando esa cuerda, ese hilo, ese estambre, donde pues siempre es la misma distancia, ¿no? Ahí me quedó medio chueca la elipse, pero esa es la idea. Y lo que se van a dar cuenta es que esa distancia, donde se ve más visible, es en este punto. Fíjense cómo de aquí para acá llega el hilo y luego se regresa hasta el otro. Entonces, en este momento se van a dar cuenta que esa suma de distancias siempre va a ser dos veces el parámetro A, que ahorita vamos a ver precisamente qué implica el parámetro A, qué implica el parámetro B y cómo se obtiene cada uno de esos parámetros. Entonces, la elipse, al igual que la hipérbola, pues parte de un punto, donde sabemos que ese punto se llama centro, y ese centro es de coordenadas h, k, h es la abscisa del centro, que es la ordenada del centro, y sobre una línea, acuérdense que esta línea es la dirección, voy a tener ya sea en vertical o en horizontal, pudiera ser inclinado, pero ya ese es otro tema, voy a tener un punto V1, que es el vértice, y que va a estar a una distancia que es A. Esa distancia que es A, nosotros ya sabemos que es el parámetro A. El parámetro A se mide en unidades, ya sea centímetros, decímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero siempre me va a representar la distancia que hay del centro al vértice. Eso también ocurre en la hipérbola. Y específicamente en la elipse, al igual que en la hipérbola, el parámetro A es el que tiene más importancia, aunque tiene diferente connotación. No es usado de la misma manera, aunque tiene mucho parecido, ¿no? Entonces, si aquí ya dijimos que hay un parámetro que es el parámetro A, o sea, hay una distancia que es el parámetro A, eso mismo lo tengo que hacer hasta el otro sentido. Acuérdense que dirección es la línea sobre la que me muevo y sentido es hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, aquí voy a tener otro punto que es el punto V2. Y si yo uno estos puntos con una línea, sabemos que esa línea recibe el nombre de eje de simetría. Y ese eje de simetría también es conocido como eje focal. Dime. Ok. Ok, está bien. Bueno, ahora bien, existe otro parámetro que es el parámetro B. ¿Qué es el parámetro B? 39, dime 39. Es la distancia del centro al punto B. Ok, entonces esa va a ser otra distancia. Recuerden que todos los parámetros son distancias. Y entonces aquí voy a tener la distancia del centro al punto B. Acuérdense que puedo decir B y V, o sea, no hay ninguna confusión entre ellas, porque una no es B chiquita y la otra es B grandota. Una es B, la otra es V. Tampoco es B de vaca y B de burro, también no tiene sentido decirlo. Y ese punto B, sabemos que el de arriba es el punto B2 y el de abajo es el punto B1. Y entonces con esos puntos basta y sobra para poder dibujar el lugar geométrico. Y si yo dibujo el lugar geométrico, pues estaría hablando que viene más o menos una curva dirigidos al punto V1, viene otra curva del punto V1 al punto B1, viene otra curva del punto B1 al punto V2 y otra curva del punto B2 al V2 o del V2 al B2, como ustedes quieran, pero lo importante es que se vaya formando la elipse, ¿no? Si se dan cuenta no me quedó tan bonita la elipse, pero si tienen un curvígrafo o tienen una plantilla, pues por ahí lo pueden hacer más adecuado. Ahora, de ahí surgen dos ejes. Acuérdense que esos ejes no se dibujan, solamente se calcula la distancia. En la hipérbola hablábamos del eje transverso. Aquí no va a existir el eje transverso, sino va a existir 26. algo que es eje mayor. Dime 26.
Era lo que iba a decir, que hay eje mayor que es de hacia arriba de manera vertical y el eje menor que es de izquierda a derecha. No siempre, todo depende de la ubicación, ahí tengan mucho cuidado, porque el parámetro A es el que me va a determinar, como les había dicho, cuál es el eje de simetría o cuál es el eje focal o cuál es la dirección. Eso es lo que va a estar directamente asociado al parámetro A. El parámetro A se va a mover en estos ejes dependiendo si es horizontal o vertical. Entonces no siempre el eje mayor es vertical u horizontal, puede ser cualquiera de los dos. Lo importante es que el eje mayor va a tener una longitud que es 2 veces el parámetro A. O sea, el eje mayor es asociado al eje transverso. Dime, 19. Profesor, una pregunta. Si el eje mayor se representa con E y M mayúscula, no hay problema en que escribamos el mayor con M minúscula, ¿verdad? No, sí hay problema, porque resulta que el eje conjugado que existía en la hipérbola ahora no se llama eje conjugado, sino se denomina eje menor. Y ese eje menor, ese sí va a estar con M minúscula. Aquí no importa, ¿no? Si lo escribes con mayúscula o con minúscula, no importa. Pero sí lo importante es que cuando estés haciendo el cálculo se vea exactamente que hay una M mayúscula de eje del mayor, y una M minúscula del menor, porque ahí sí pudiera haber confusión. Si aquí le escribes con mayúscula o con minúscula, pues no importa, ¿no? Es español. Es más, en español estaría mal escribirlo con mayúscula. Lo puedes hacer, pero acercándonos a lo que es probablemente español, pues ese sería una imprecisión, porque pues no estamos hablando de un nun, no estamos hablando de un pronoun, que eso también en inglés ya se lo saben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nun y pronoun? Para que acuérdense que una es con capital letter y la otra es sin capital letter, ¿no? Es en minúsculas. Entonces de aquí pues sabemos que es el parámetro 2b, sabemos que como es una fórmula no le debo de agregar unidades, aunque sabemos que ya en los cálculos sí se le debe de agregar lo de unidades. Bueno, en algunos lugares al eje conjugado se le llama eje imaginario. No me gusta llamarle eje imaginario porque entonces estoy chocando con lo que son los números reales y los números imaginarios. Y recuerden que los números imaginarios proviene que yo factorizo el radicando, o sea, racionalizo el radicando y me da un -1. Y ese -1 implica la denominación de eje imaginario. Pero si empezamos a pensar en ejes imaginarios, resulta que hay el eje imaginario Y, hay el eje imaginario J y el eje imaginario K, que esto también lo pueden ver como vectores unitarios en algún momento. Por eso, decir que hay un eje conjugado que se llama eje imaginario me lleva muchas interferencias con los conceptos de otras materias. Esto es de física, aunque también se utiliza mucho en electrónica y en electricidad. Y entonces vendría a revolver muchas cosas, ¿no? Así que mejor no lo manejen como eje imaginario, es eje conjugado, es el nombre más adecuado para que no haya confusión con otras materias, ¿no? Y tener un poco de coherencia entre lo que es las matemáticas que se aplican en todos lados y las aplicaciones propias en cada una de las unidades de aprendizaje, llámese química, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ahí sabemos que el eje mayor, que es no se dibuja. El eje menor, que es no se dibuja, pero lo que sí sabemos es que son ortogonales, o sea, que son perpendiculares. Espérenme tantito. El eje mayor y el eje menor son ortogonales. Habíamos dicho que ya habíamos hablado de la proyección ortogonal, que son líneas auxiliares punteadas que me sirven para calcular, para ver la ubicación de los puntos, considerando el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces, al igual que en otras cónicas, acuérdense que la directriz y el eje focal también son perpendiculares. Acuérdense también que el lado recto y el eje focal son perpendiculares, aunque no se dibujen, pero tienen esa característica. Lo único que no son perpendiculares son las asíntotas. Habíamos mencionado que estas asíntotas, no solamente porque se crucen, ya puedo afirmar que forman un ángulo de 90 grados. En las asíntotas ahí es diferente, ¿no? Pero en la elipse, hipérbola y parábola, pues sí va a haber algunos segmentos, que no son segmentos porque no están dibujados, va a haber algunos ejes que sí sean perpendiculares. De aquí surge el parámetro C. Sabemos que el parámetro C va a ser la distancia del centro al foco. Eso ya lo habíamos visto en hipérbola. Y aquí lo único que hay que dejar en claro es que de manera natural yo observo que aquí hay un lado y aquí hay un lado.
aquí hay otro lado, aquí hay otro lado. Entonces, de verlo, nada más de estarlo observando, pues yo pudiera llegar a pensar que aquí hay 4 triángulos rectángulos, donde esos 4 triángulos rectángulos son congruentes, porque precisamente este es el parámetro A, o sea, tengo un lado congruente en ambos triángulos y este es el parámetro B. Y como estos son proyección ortogonal, se está cumpliendo el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, y por lo tanto son 4 triángulos congruentes. Y yo pudiera pensar que el lado que me falta es la hipotenusa y lo pudiese asociar al parámetro C, pero no vean esos triángulos. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado acerca de la interpretación. No se me vayan con esa finta, porque es necesario que conozcan cuál es lo que no es adecuado y que pudieran irse por allá si tienen una imprecisión. Entonces sepan cuál es lo adecuado para que entiendan entonces cuál es lo adecuado. Siempre es bueno conocer, no experimentarlo, pero sí conocer, ¿no? Saben que fumar es malo, aunque todo el mundo lo haga, es malo. Y no porque otros lo hagan, pues ustedes lo van a hacer, ¿no? Ni lo necesitan experimentar para saber que es malo. Saben que es malo ya. Y si lo hacen, pues ya saben que tienen consecuencias. Es su decisión. Entonces, lo que hay que entender es que en la hipérbola, pues ustedes saben que el foco siempre está adentro de la hipérbola. Si se acuerdan la hipérbola, por aquí hay un cuadrilátero y ese cuadrilátero me sirvió para trazar las asíntotas y de ahí trazaba las ramas de la hipérbola. Llámese vertical o llámese horizontal. En cualquiera de los casos, el foco está adentro de la hipérbola. El detalle en la hipérbola es que aquí viene infinitamente desde la izquierda y regresa infinitamente hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con las otras. Viene y se regresa infinitamente. Y aquí lo que tengo en la elipse es que en la elipse no está infinitamente, sino está delimitada precisamente por lo que es el eje mayor y el eje menor. Por lo cual va a ocurrir que el foco debe de estar adentro de la elipse. Pero el foco, ¿en qué parte va a estar? 20, dime 20. 24. El foco queda entre el vértice y el centro. Ok, muy bien. Entonces, eso también lo podemos saber de forma natural de lo que vimos de la hipérbola. En la hipérbola también ocurrió esa situación, que estaba en la misma línea. Aquí la pequeña diferencia es que, recordando, en la hipérbola tenía el centro, luego tenía el vértice y luego tenía el foco. Pero era el foco porque se iba hacia el infinito. Hacia el infinito. En este caso no es infinita. Por lo tanto, el foco no lo puedo tener por aquí afuera, porque debe estar adentro de la figura. Esa es la razón por la que su compañero me dijo que en este eje que ya habíamos dicho que se llama eje mayor, pero que también sabemos que se llama eje de simetría o eje focal, ahí vamos a tener a los focos en algún punto. Aquí es importante también decir que para la elipse siempre se va a cumplir que el eje mayor precisamente se llama mayor porque el parámetro A siempre va a ser mayor que el parámetro B, lo que no ocurría en la hipérbola, porque en la hipérbola yo tenía que el parámetro A podía ser más grande que el parámetro B, lo que me generaba un rectángulo, o que el parámetro A fuera menor al parámetro B, lo que me generaba otro rectángulo, pero en otra posición, y que el parámetro A y el parámetro B pudiesen ser iguales. Y eso obviamente me genera un cuadrado. Entonces puedo tener un rectángulo, ya sea vertical o horizontal, para definir las asíntotas, cualquiera que ésta sea, o un cuadrado para las asíntotas. Eso ocurre con la hipérbola. Pero aquí no, aquí siempre, precisamente por eso se llama eje mayor, porque sabemos que la A siempre es mayor que la B. Eso quiere decir que siempre voy a tener esta figura, que donde esté más abierto voy a tener a los vértices y donde esté más angosto voy a tener a los puntos B1 y B2. Y por lo tanto, por la misma explicación, el foco va a estar ubicado entre el vértice y el centro. Ahora bien, para saber en cuál de todas esas posiciones está el foco, porque pues pudiera estar en cualquier lado, entonces nos basamos con la premisa que el parámetro A es el más importante. Por lo tanto, este parámetro A, lo único que voy a hacer es que en lugar de partir del centro hacia el vértice, va a partir del punto B2 hacia el vértice, pero va a mantener la misma distancia. Es decir, si aquí mide 8 centímetros, pues debo de irlo subiendo, pero manteniendo esos 8 centímetros. Obviamente, si se mueve el inicio del parámetro, pues no va a llegar hasta el vértice. No, si
en lugar de iniciar del centro, inicia un poquito más arriba, no va a llegar al vértice porque me estoy desplazando hacia arriba. Entonces, si continúo con ese desplazamiento de la longitud del parámetro A, viéndolo como un segmento hacia el punto B2, pues me voy a dar cuenta que cuando llegue aquí va a llegar a un cruce con el eje focal y ahí voy a estar obteniendo el punto B2. Lo que pueden hacer es tomar un compás, toman el compás, lo abren a la distancia que está ahí y luego ubican el compás por acá con esa misma distancia y eso les va a determinar la posición exacta del punto B2. Recuerden, esta distancia y esta distancia son congruentes, es la misma. Por eso lo pueden hacer a través de un compás para que no haya pérdida de exactitud, ¿no? Entonces, ese que está ahí es el parámetro A que me va a generar al foco 1 porque sabemos que está a la izquierda. Si ya estoy diciendo que el parámetro A es el importante porque me da el eje de simetría, el eje focal o me da la dirección, aquí podemos agregar que también el parámetro A va a fungir como hipotenusa. Y al fungir como hipotenusa quiere decir que este lado que no tengo conocimiento de cuál es el valor va a ser el parámetro C y esta que está vertical en este caso debido a que es una elipse horizontal va a ser el parámetro B. Lo mismo ocurre si yo tomara esa distancia pero con respecto al punto B1 y la moviera hacia este punto para obtener el foco 2. De ahí también estaríamos entendiendo que la hipotenusa es el parámetro A, este cateto es el parámetro B y el otro cateto, que es el más largo, que todavía no lo conozco, ese sería el parámetro C. Si este que está aquí, que es la longitud A, lo ubico del otro lado, pues de todas maneras va a quedar referenciado el mismo punto que es el punto foco 1, o también si este parámetro A, en lugar de desplazarlo hacia el punto B1, lo ubico con respecto al punto B2, pues va a ocurrir lo mismo, que este va a ser el parámetro A, y entonces voy a tener 4 triángulos congruentes, pero no son los que consideré al principio con respecto al vértice 1 y al vértice 2. Ahí es lo que deben de tener un poquito de cuidado, y también entender que no se deben de aprender las cosas de memoria, porque a veces se quieren aprender todas las fórmulas de memoria y no se aprenden de dónde proviene. Y obviamente el aprendizaje memorístico es más complicado que el aprendizaje conceptual. El aprendizaje conceptual se basa en lo que están viendo que se hace, por eso es más fácil de entender. Y el memorístico solamente repetir palabras sin entender lo que se está haciendo. Por lo tanto, sí me puedo aprender algunas, pero pues no todas, ¿no? Ahí tendría una pequeña variación, una desviación. Recuerden que una desviación es no llegar al objetivo. Entonces de aquí ya sabemos que aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué es un teorema? 39. Dime 39. Es una proposición que puede ser demostrada lógicamente. Ok, entonces, como puede ser demostrada lógicamente, ya vimos que en el Museo del Niño, en Universo y en muchos museos viene hasta la demostración de ese teorema. Sabemos que el teorema de Pitágoras menciona que la suma del cuadrado de los catetos me da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, si yo hago una sustitución, recuerden que aquí en los catetos no existe cateto opuesto ni cateto adyacente, porque no estoy haciendo referencia a ningún ángulo, no hago referencia a ningún ángulo, estoy haciendo referencia solamente a los lados del triángulo. Entonces, al hacer la sustitución, voy a obtener que va a ser un cateto que por orden alfabético vamos a ubicar primero a la B, por orden alfabético luego considero el parámetro C al cuadrado, y eso me va a dar por resultado la hipotenusa al cuadrado, que ya habíamos dicho que el parámetro A es el que va a fungir como hipotenusa por ser el lado más importante. Cuando estuvieron determinando qué nombres ponerles a cada uno de los elementos, pues decidieron que fuera la letra A porque es la primera del alfabeto y se puede decir que es la más importante. Entonces, con esta relación del teorema de Pitágoras yo puedo calcular el parámetro C. Obviamente lo calculo a través de operaciones inversas, de definición de radicación, definición de potencia, etcétera, ¿no? Lo importante es que entiendan que proviene del teorema de Pitágoras. Todo lo demás son conceptos que ya se saben y que no sería como que indispensable escribir aquí todos los cálculos, cómo calculo A, cómo calculo B y cómo calculo C, ¿no? Que hay algunos que sí se empeñan en decir, aprende estas tres, ¿no? Pero no hay que aprendérselas, solamente hay que entender de dónde proviene. Y ya con eso, pues ya lo único que nos falta decir es que al igual que en la hipérbola,
también voy a tener un lado recto, donde el lado recto saben que me da la amplitud y que el lado recto está ubicado perpendicularmente al eje focal sobre el foco y que me determina 2 puntos que en la parábola sí era importante encontrar esos puntos porque estos 2 puntos extremos me daba indicio de cómo iba la parábola. Por eso aquí decíamos que había 2p para arriba y había 2p para abajo. En este lado recto las cosas cambian porque no me importa la posición de esos puntos. Ahí no tiene relevancia. Lo único que tiene relevancia es que la fórmula para calcular el lado recto, al igual que la hipérbola, es 2 veces el parámetro b elevado al cuadrado entre el parámetro a. Como estas son unidades cuadradas y estas unidades, sabemos también que aquí vamos a agregar unidades cuando esté haciendo la sustitución y obteniendo valores numéricos. Ahorita no tiene sentido. También sabemos que la excentricidad es una relación entre el parámetro C y el parámetro A. Sabemos que el parámetro C es la distancia del centro al foco, el parámetro A es la distancia que hay del centro al vértice y de alguna manera me da una relación entre el largo y el ancho. No es propiamente un largo como tal, porque en la hipérbola, pues las hipérbolas son infinitas. Por lo tanto, pensar en una relación entre el largo, si el largo es infinito, pues no tendría tanto sentido, ¿no? Pero me dice un poco acerca de cuál es la forma por la relación que se está guardando. Por eso podríamos dejarlo como una relación entre largo y ancho. Y después de eso que es igual, pues entenderíamos que como no hay asíntotas, pues no es necesario calcular las ecuaciones de las asíntotas. Al no calcularse la ecuación de las asíntotas, no tiene caso pensar en pendientes, no tiene caso hacer indicio a la forma punto pendiente, sino simplemente pasar a lo que son las formas, la forma ordinaria de la elipse. Acuérdense que forma es manera de escribir, ordinario es común y elipse pues es la forma que le estoy diciendo que es como una circunferencia aplastada, ¿no? Y al igual que en la circunferencia o en la hipérbola, también van a tener un x, disculpen, primero debo decir que hay elipse horizontal, donde el eje de simetría o el eje focal es horizontal, y también hay elipse vertical, donde ahí estamos hablando de un eje focal, un eje de simetría vertical. Y entonces, al igual que en el centro y en la hipérbola, aquí tengo una abscisa que no conozco menos la abscisa del centro elevado al cuadrado. En la vertical también una abscisa del no conozco menos la abscisa del centro elevado al cuadrado. También voy a tener una ordenada que no conozco menos la ordenada del centro al cuadrado. En la vertical ocurre lo mismo, la ordenada que no conozco menos la ordenada del centro al cuadrado. Y en las dos voy a tener fracciones que como resultado de la operación va a ser la unidad, que esto es igual en la hipérbola. Lo que va a ser importante es que en la horizontal el parámetro más importante, que es el parámetro a cuadrada, está en las abscisas y por lo tanto me está indicando que este es horizontal. También voy a ver que en la vertical el parámetro a, que es el más importante, es el denominador de las ordenadas y obviamente el parámetro b queda aquí en las ordenadas porque no es horizontal, no es vertical, perdón, y el parámetro b queda aquí en las abscisas porque pues no es horizontal. A diferencia de la hipérbola, en la hipérbola había una resta, aquí va a haber una suma, por lo tanto estamos hablando de dos sumandos y esos dos sumandos van a ser positivos y va a estar igualado a 1. La manera de darme cuenta cuál es el parámetro a es precisamente por lo que dijimos al principio, donde mencionábamos que hay un parámetro que es más grande que el otro. De ahí viene que hay un eje mayor y hay un eje menor. Siempre el parámetro a va a ser mayor que el parámetro b. Por lo tanto, si yo tengo como ejemplo que aquí hay una forma ordinaria donde estamos hablando que hay un x más 4 elevado al cuadrado dividido entre 5 séptimos más una y menos 3 elevado al cuadrado dividido entre un 6 quintos, díganme si es vertical o horizontal y por qué. 21, dime 21. 24. 31. 19. Perdón, fue 31. 24. Dime 31. Yo quería decirle que las de abajo tenían que estar al cuadrado porque es el parámetro a al cuadrado y el parámetro b al cuadrado. No, eso no es cierto. Ese es un gran error que
perdón, es una gran imprecisión que mencionan muchos. Y es que acuérdense, o sea, este denominador puede ser el número que quieran, no debe de ser un número al cuadrado. Eso es una parte importante. Este denominador te representa un parámetro al cuadrado, pero no por eso este número debe de estar al cuadrado. Eso es una gran imprecisión. Dime 24. ¿Es horizontal? ¿Cómo sabes que es horizontal? Por la posición del parámetro A, ¿Qué más? 26. ya que es menor, estamos diciendo que si se encuentra en el parámetro A, el valor de X, bueno, de las abscisas sería positivo. Y digo, sería horizontal. Ok, dime 26. Sabemos que es horizontal porque el parámetro más grande está en el denominador de las ordenadas. Ok, va que va. Bueno, 42. dime 42. Disculpe, cuando puso X más 4 no tendría que ser X menos 4 o así se escribe. Así está bien, porque lo que estoy poniendo es una forma ordinaria. Bueno, ninguna de sus dos compañeras... 20. Ya, tiempo. Ninguna de sus compañeras tuvo ahí la razón, porque si ustedes ven, el 5 séptimos divide en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, y solamente están tomando 5 de esas partes. Como están tomando 5 de esas partes, es una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Si se dan cuenta, 5 séptimos ni siquiera es un entero. Pero cuando voy al 6 quintos, el 6 quintos resulta que divido el entero en 5 partes. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 partes y ya tengo un entero. Y solamente me falta una parte más. Por lo tanto, el número mayor es el 6 quintos. Ahí deben de tener un montón de cuidado porque como generalmente no son números enteros, sino esto es un resultado normal. Este va a ser el resultado que van a obtener. Muy rara vez van a tener como resultado aquí abajo un 1, un 4, un 9, un 16, un 25, un 36, un 49. O sea, casi nunca les van a dar números bonitos. Eso es vivir en en situaciones muy color de rosa, que como decían anteriormente, ¿no? Es como un cuento, donde pues en el cuento pues sí hay cosas verdaderas, pero la gran mayoría están enfocadas a que no causen disturbios o distracciones, ¿no? Entonces, primera pregunta que me hicieron y que era importante. Bueno, de sus compañeras que me dijeron, ninguna tuvo participación porque no me dijeron la respuesta correcta. Lo primero, ¿cuál es el centro? Pues el centro es el simétrico. Por lo tanto, si aquí tengo un más 4, el simétrico va a ser un menos 4. Si aquí tengo un menos 3, el simétrico es un positivo 3. Recuerden que simétrico es mismo número con diferente signo. Por lo tanto, el centro de lo que yo estoy viendo es coordenadas menos 4,3. Este menos, acuérdense que es de fórmula y es para sustituir. En una forma, ya saben que pueden sustituir o pueden obtener valores. Por eso la forma tiene una resta para que sustituyas con resta. Pero si vas a obtener valores, utilizas el concepto de simétrico, que son cosas que se utilizaban desde la hipérbola, ¿no? Solamente hay que aclarar y que hay que madurar durante estas 3 semanas que nos quedan de curso. Luego, de lo que yo estoy viendo en el denominador, bueno, primero, como es una suma, entonces ya sabemos que es una elipse. Como estoy viendo que el número 6 quintos es más grande que el número 5 séptimos, por lo tanto va a ser una elipse vertical porque está en las ordenadas. El número mayor está en las ordenadas. Debido a eso, estamos hablando que es vertical. Eso implica entonces que el parámetro b cuadrada tiene un valor de 5 séptimos y el parámetro a cuadrada tiene un valor de 6 quintos. Por lo tanto, si yo aplico operación inversa, me voy a dar cuenta que la raíz se la debo de aplicar a un número racional. Por lo mismo, aplico propiedad de los exponentes. Y entonces, voy a obtener que el parámetro b es la raíz de 5 dividido entre la raíz de 7. Obviamente hay un más menos, pero como sabemos que el parámetro b es una longitud, ya no agrego el más menos y simplemente lo dejo con signo positivo. O sea, no escribo signo. Y el parámetro a también es la raíz de 6 dividida entre la raíz de 5. Sabemos que no puede haber raíces en el denominador, por lo tanto procedo a racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador es multiplicar por un número 1 que se forma por el mismo número que está en el denominador, en este caso la raíz. Como aquí es raíz de 5, multiplico por raíz de 5 en el numerador y por raíz de 5 en el denominador. Y
aplicando los conceptos que se denominan primeramente jerarquía de operaciones, para saber cuál hago primero, luego dándome cuenta que aquí debo de aplicar propiedades de los exponentes porque tienen la misma raíz, entonces voy a multiplicar los radicandos, y en el denominador voy a tener una definición de potencia porque se está multiplicando por sí mismo 2 veces, y eso me lleva a una operación inversa, y por lo cual me va a quedar que el parámetro B es la raíz de 35 dividido entre 7, y esto sí ya le ubico en unidades porque ya estoy calculando el valor del parámetro B, y el parámetro A va a ser la raíz de 30, multiplico los radicandos dejando una sola raíz, dividido entre 5 por definición de potencia por operación inversa, y sabemos que esto también son unidades, y entonces con eso yo ya puedo calcular pues todo lo demás. Pero vuelvo a repetir, este número es un cuadrado. Jamás estoy diciendo que lo debo de elevar al cuadrado. Recuerden que esto se llama forma ordinaria, y lo que debo de interpretar es que lo que está en el denominador ya es un parámetro, dependiendo si es vertical o horizontal. Obviamente tendría que hacer la referencia con este vertical, porque este es un número menor, y con este vertical porque el 6/5 es un número mayor. No se vayan con algo que se llama obviar. A veces obviamos pensando que como este 7 es más grande que el 5, pues entonces este es un número mayor, cuando en realidad es algo que me enseñaron desde la primaria: dividir a una figura en partes iguales y tomar cierto número de partes. Ahí la pequeña imprecisión es que en algunas ocasiones nos permitían o nos permitíamos usar la calculadora, porque también yo he visto cómo mi hija luego viene y se lleva mi calculadora, y le digo, no te lleves la calculadora, déjamela aquí, y entonces ni modo, no lo tiene que hacer a mano. Recuerden que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y la ley del mínimo esfuerzo es que el cerebro tiene tantas cosas que hacer que nunca quiere trabajar y prefiere irse por la parte fácil. Entonces obliguen al cerebro a trabajar. ¿Alguna duda, pregunta, chiquillos? Ok, bueno, entonces si no hay ninguna pregunta,